Buenos días, chicos. ¿Cómo estamos? Bien. Hoy vamos a explicar cómo vamos a estructurar la unidad didáctica que tenemos pendiente de ver. Aparato cardiocirculatorio y sus patologías. Es un tema que me importa mucho y que quiero que aprendáis muy bien porque va a ser la base para entender asignaturas del año que viene, como por ejemplo farmacología, y poder realmente entenderla desde la base. Estos son los conocimientos básicos que tenéis que tener para entender futuras asignaturas. Por ejemplo, para saber qué es una enfermedad cardíaca, tenemos que entender cómo funciona el corazón. Una vez que sabemos cómo funciona el corazón y hemos comprendido las enfermedades cardiovasculares que hay, podremos entender cómo funcionan los medicamentos en el cuerpo de esa persona que tiene esa patología. Muy importante para lo que he dicho, para comprender futuras asignaturas, pero que también como futuros técnicos de farmacia vais a encontrar con una gran cantidad de población que acude a la farmacia por medicación o productos de parafarmacia que necesita para una enfermedad cardiovascular, porque hay muchísimo. Por ejemplo, con ISA, en la asignatura de dispo y venta, habéis visto ya lo de las medidas de compresión, que se venden muchísimo para favorecer el retorno venoso, el tema de las varices, todo eso, ¿sí? Pues esto está muy relacionado. Vale, la estructura más o menos de cómo vamos a impartir la clase y la unidad es la de siempre. Clase teórica, donde os voy a explicar pues la anatomía del corazón, de los vasos sanguíneos, vamos a ver un poquito la funcionalidad que tiene y su patología. Pero eso haré mi presentación PowerPoint, tendréis los apuntes en el aula virtual, iremos poquito a poco. Sí os recomiendo que para seguir las clases os imprimáis ya el tema que ya está colgado y para posteriores clases lo traigáis, vais escogiendo apuntes, vuestras notas, vuestros resúmenes y así va a ser muchísimo más fácil. Porque de verdad que es un tema súper bonito, súper interesante y que es muy importante a futuro en clase y como técnicos. Hacerme caso. Vale, estructura de las actividades. Después de ver el contenido teórico que os voy a explicar, vamos a hacer 3 actividades. La primera, facilita. Yo os entrego un mapa conceptual del corazón y de estructuras del aparato circulatorio y apuntaré en la pizarra el nombre de dichas estructuras. Vosotros me las rellenaréis en su cavidad con una flechita y abajo me pondréis las funciones. Esto no os preocupéis porque luego cuando ya toque hacerlo voy a explicarlo muchísimo mejor, ¿vale? Pero más o menos para que os hagáis un concepto. Esta actividad vale un 5% de la nota de este RA. Recordamos, refrescamos, estamos en el RA 5, el del aparato cardiocirculatorio. Entonces, de ese RA 5, un criterio de evaluación va a ser de la actividad 1. Actividad 1, 5% del RA 5. Vale, aunque sea poquita nota, importante porque rascamos nota para subir en la nota final y además nos sirve mucho de cara al examen porque va a haber alguna preguntilla parecida, ¿vale? Y para también adquirir el conocimiento, importante. Actividad 2. Bien, esta actividad sí que va a ser grupal. Nos vamos a poner más o menos en grupos de 4 personas, máximo 5. Y os voy a poner un caso clínico de una enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, con el que hemos hablado de la otra asignatura, insuficiencia venosa crónica. Yo voy a poner, por ejemplo, mujer de 48 años con una insuficiencia venosa crónica que acude a la farmacia y se queja mucho de pesadez en las piernas, de dolor. ¿Qué recomendaciones le podemos hacer? ¿Qué enfermedad tiene? ¿En qué consiste la enfermedad? Y me lo tenéis que resolver bien, porque luego ese caso clínico me lo vais a entregar bien redactado con todos los ítems que yo he puesto y me lo voy a llevar también para evaluar. 10% es lo que va a puntuar de la nota, ¿vale? Del RA 5. Entonces ya llevamos un 5% de los mapas anatómicos y un 10% de los casos clínicos, ¿vale? Y tercera y última actividad evaluable. Vamos a hacer un póster científico de una enfermedad de la sangre, de un trastorno sanguíneo y su tratamiento. Vale, esto viene muy bien porque es una idea general, tanto de investigación como de la asignatura, en la que yo voy a subir a la plataforma, al aula virtual, un póster similar de otros años
para que os hagáis una idea. Y va a tener que tener una imagen de ese trastorno, en qué consiste, cuál es su causa, cuál es su tratamiento y alguna cosita que tengo que pensar más, pero que ya subiré. Este póster científico va a ser otro 10%. Vale. Tenemos ya un 25% de la nota. Ahora me preguntaréis, el examen, ¿cómo va a ser? Bien, pues el examen va a tener 3 partes. Una parte tipo test, de todo el temario. Una parte de mapas anatómicos, como la actividad que tenéis que realizar del aparato cardiocirculatorio, del corazón, que puede que sea parecidas a las que yo voy a poner o puede que no. Pero vamos a hacer muchísimas para practicar esto bien y para que quede bien machacado. Y luego una parte de preguntas cortas, donde por ejemplo os voy a preguntar, pues dime las funciones del sistema linfático, de la linfa. Me la vais a tener que poner y nombrar. Vale, ¿tenéis alguna duda de momento? ¿No? Vale, pues bueno, más o menos 11 sesiones, ¿vale, chicos? Lo que viene siendo el mes de noviembre, vamos a dedicarlo a esta unidad. Ya sabemos que tenemos 4 horas a la semana, lunes, miércoles, jueves y viernes, y se desarrollará en esas horas, ¿vale? Os iré, porque eso también sé que os interesa mucho, os iré entregando las notas de las actividades siempre en la clase de después de entregarme dicha actividad. Es decir, si me entregáis la actividad de los mapas un lunes, miércoles máximo jueves os tendré la actividad con vuestra nota, ¿vale? Para ir haciéndonos nuestros esquemitas. Bien. ¿Algún problema? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Vale, pues de verdad que este tema es súper interesante, porque al final ya no solo por los pacientes que vamos a encontrarnos, sino por entender nuestro propio cuerpo. Al final entender cómo funciona el corazón, cuáles son sus funciones, de la sangre, de todo, las enfermedades que podemos padecer si no nos cuidamos, las recomendaciones de una vida saludable que también nos podemos aplicar a nosotros mismos para prevenir esas enfermedades. Os va a gustar, yo estoy segura de que os va a gustar, ya veréis que sí. Vale, os voy a poner más o menos ejemplos de las actividades y ya empezamos el tema, ¿vale? Pues mira, aquí tenemos, por ejemplo, el mapa anatómico con sus nombrecitos que vais a tener que rellenar con las flechas. Un ejemplo de caso clínico sería este. Y un ejemplo del póster, así. Pero vamos, no agobiarse, que ya nos conocemos, que luego lo sacáis estupendamente y hacéis unos trabajos excelentes y ya veréis que os va a gustar y que lo vais a disfrutar.